Mucho placer, les saludo en el nombre de Cristo, saludos de paz, el Señor los bendiga, el Señor esté con ustedes siempre, queridos estudiantes, hermanas y hermanos. Gracias por ser parte de este programa, gracias por estar en esta clase de teología. La teología intenta organizar el conocimiento dándole una lógica y también un sustento. Para nosotros, todos los credos, todos los puntos doctrinales están basados en las escrituras y es a partir de las escrituras por medio de las cuales nosotros podemos hacer conclusiones y podemos establecer postulados que son los planteamientos teológicos. Estamos viendo en esta parte de la teología algunos aspectos sobre Dios, sobre el Espíritu y sobre Jesucristo. Hoy vamos a continuar aspectos sobre el Espíritu de Dios. Voy a compartir la presentación para apoyarnos en el tema y estaremos revisando entonces el tema, ¿qué significa espíritu? Cuando hablamos de espíritu, ¿de qué estamos hablando? Eh, el término espíritu se asocia con una realidad que aparece moviendo, impulsando, orientando, confrontando a la iglesia. En algunos textos nosotros hallamos claramente la indicación de que Cristo es quien envía el Espíritu y al mismo tiempo el Espíritu se sujeta al Cristo histórico. De esta manera, la persona entra en un plano de salvación. En algunos momentos, en algunas discusiones teológicas, hay quienes han dicho que el Espíritu es más que Cristo. No se diga en los movimientos carismáticos que aparecieron más o menos desde el año 90 del siglo pasado para acá, es decir, unos 40 años aproximadamente, bueno, más bien 35 años aproximadamente, empezó a haber bastante auge acerca del espíritu y, entre otras cosas, los movimientos carismáticos que hacían énfasis en la presencia, el impulso del espíritu, decían que lo más relevante de la divinidad es el espíritu. Pero cuando uno revisa los textos bíblicos, lo que uno encuentra es que no se puede hablar de una presencia del espíritu que elimina a Jesucristo o de que el espíritu sea mayor, de que el espíritu sea más relevante que Jesucristo. Porque lo que hallamos en los textos bíblicos es que Cristo es quien dona al espíritu. Cristo lo envía, Cristo lo otorga a los discípulos. Y el espíritu, de alguna manera, es instrumental a Jesucristo. Porque nosotros hallamos algunas afirmaciones como lo que dice Juan capítulo 14 en los versos 15 al 19, capítulo 14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y lo que el texto de Juan, también más adelante,
Nos dice, capítulo 16 verso 13 es que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad y os hablará, y dice, y os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu no habla de sí mismo, habla lo que es encomendado, lo que le es dado. ¿Quién se lo da? Bueno, pues esto viene del Padre y del Hijo, ¿verdad? Viene tanto del Padre como del Hijo. Porque esta es lo que indica Jesucristo acerca de el Espíritu. ¿Ok? Mm, En el verso 23 del capítulo 14 dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El Padre y el Hijo se hacen presentes en el creyente por medio del Espíritu. Y el Espíritu no es que viene de una manera independiente, no es que viene a desplazar al Padre o a desplazar al Hijo, Él viene en una manera instrumental, porque es el medio, es el instrumento por el cual el Padre y el Hijo se hacen presentes en el creyente. El Espíritu dirige nuestra atención a Cristo y nos abre los ojos para que veamos su obra y despierta a la fe en Cristo. Se puede concluir que su obra es instrumental, porque cuando las personas son movidas por el Espíritu de Dios, no olvidan a Jesucristo, no lo dejan de lado. Pablo lo que dice en 1 Corintios 12:3 es, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesucristo Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu llama la atención para que uno reconozca a Cristo, abre los ojos, o sea, despierta la conciencia, alienta la fe para que se pueda creer en Cristo, y si alguien afirma que Jesucristo es el Señor, lo hace movido por el Espíritu de Dios. Es instrumental. Es como en los partidos de fútbol, hay jugadores que se encargan de abastecer con la pelota para que el goleador dispare y anote. Hay personas que su función es servir a quien habrá de meter gol. Lo que nosotros encontramos es que el espíritu no viene a hablar de sí mismo, no actúa de manera egoísta, no actúa en una forma tampoco prepotente de que sea él quien quiere entronizarse, porque el espíritu es el medio, decía, que despierta la conciencia, que alienta la fe, que mueve hacia la obediencia. Su función es instrumental. Pero el espíritu es más que eso, no solamente es como un mediador o como un elemento, una herramienta que nos ayuda a hacer algunas cosas, porque el espíritu lo que hace es como crear un mundo propio en el interior de las personas y en la relación de todos aquellos que se dejan guiar por el espíritu. Crea como una realidad nueva, crea un grupo movido hacia la obediencia, siendo parte del reino de Dios. Y la manera en que lo hace es que obsequia dones a los creyentes, da esas capacidades del Espíritu
para que sean capaces de hacer cosas. Potencia o lo que hace es empoderar, una palabra muy contemporánea, empoderar, dar el poder para que la persona sea capaz de hacer lo que debe hacer una vez que es una persona redimida. El Espíritu da esas capacidades. El Espíritu llena de poder, llena de convicción, llena también de esperanza, da aliento, levanta al caído, da también iluminación en la conciencia para poder distinguir, para poder descifrar los diferentes aspectos de la realidad. Y el espíritu se vuelve como el centro de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque renueva el corazón, porque renueva la mente, porque empodera hacia las cosas que uno será capaz de hacer. Esto significa que el espíritu es el espíritu de Cristo. Podemos distinguir entonces que el espíritu no puede ser ubicado como una tercera persona, porque el espíritu es la realidad de poder, la realidad de gracia que está en el creyente y que suscita, que propicia que los, las personas se sometan a la voluntad de Dios. El Espíritu es el Espíritu de Cristo y es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos que ubicarlo en una realidad distinta de lo que fuese una persona material. Cristo y el Espíritu son idénticos. ¿Por qué? Porque el Espíritu es Cristo actuando, es Cristo obrando, es Cristo transformando, consolando, renovando, es Cristo dando el poder en la palabra. El Espíritu es esta realidad y no hay una competencia, no hay una contradicción, porque no hay una separación, porque el Espíritu es Cristo mismo, pero obrando, actuando. Eh, en algún momento hablamos acerca de los modos del ser y decía que el Espíritu es el modo de ser activo, el modo de ser visible en la condición humana, tanto de Cristo como del Padre. Cristo resucitado y exaltado es el Espíritu. ¿Sí? Este, por ejemplo, dice Romanos capítulo 6 verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Eh, Cuando nosotros somos bautizados, esto ocurre en la fuerza del Espíritu, en la dirección del Espíritu, y en esa dirección del Espíritu somos sepultados de manera simbólica en el bautismo que representa nuestra muerte, la muerte del viejo hombre. Y cuando somos levantados en el símbolo del bautismo, es como si nosotros estamos siendo renovados, estamos resucitando, estamos resurgiendo en una regeneración.
Y Pablo dice en el capítulo 8, verso 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, por el espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales por el espíritu que está en vosotros. El espíritu es la presencia de Cristo en nosotros en la transformación, en la regeneración. Y el espíritu es la nueva forma de existencia y acción de Jesucristo, porque Él ya no está de manera visible, Él ya no está de cuerpo material entre nosotros, pero sigue estando entre nosotros porque esa fue su promesa, esa fue su palabra, y Él sigue estando, pero lo hace en la realidad del espíritu. El espíritu tiene varios aspectos institucionales. Por un lado, Dios creó estructuras, tanto como personas, y su acción salvífica se interesa también en las estructuras, en tanto éstas sirvan a sus propósitos. El Espíritu de Dios también obra en las instituciones que Él instaura, en la iglesia, en los diferentes ministerios, en las agencias de servicio que cumplen el propósito. Y entonces hay varias manifestaciones, varios actos en los cuales entendemos que viene como obra del Espíritu. Y son varios elementos que tienen que ver con actos que suceden en la vida del creyente, actos que realiza la iglesia, actos que eh, se experimentan en la comunidad de fe. Y estos actos son el bautismo. El bautismo es movido por el poder del Espíritu. El Espíritu empuja, el Espíritu convence, el Espíritu renueva la convicción y el aliento para que una persona se bautice. También está en el acto de la imposición de manos. La imposición de manos era una forma a través de la cual se elegía a las personas y se les transmitía la autoridad de un ministerio, la autoridad para una encomienda. Nosotros vemos cómo es que en el libro de Hechos, a varios creyentes en diferentes oportunidades se les impone las manos para revestirles de autoridad y sean capacitados para realizar una tarea. El Espíritu mueve a la comunión sagrada. La comunión sagrada es lo que uno experimenta en la comunión de la cena. La comunión sagrada es esa vivencia de estar en grupo, esa vivencia de aceptación mutua, de ser el uno para el otro, de vivir en el señorío de Cristo. Esa experiencia de comunión que es hecha posible por la muerte y la resurrección de Cristo y la presencia inmanente entre nosotros, es posible porque el Espíritu de Dios está allí. El Espíritu de Dios también tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Capacita para que la persona predique, para que la persona convenza, para que la persona persuada acerca de las diferentes circunstancias, necesidades y peticiones que pueden tener los creyentes acerca de el testimonio de lo que es el mensaje del Evangelio. También el Espíritu de Dios radica en la autoridad que tiene la iglesia para tomar decisiones. Por ejemplo, cuando aplica disciplina. La iglesia tiene un poder porque ese poder le viene de Dios, porque Dios crea la iglesia, la crea en su mente, en su corazón, y la crea para que en la iglesia encarne toda la realidad y las promesas
del Señor. Em, el Espíritu de Dios hace posible el ministerio de los apóstoles. Son las primeras personas elegidas para que vayan a cumplir una misión y esa misión lo hacen llevados en el poder del Espíritu. También digamos que el Espíritu de Dios está en el ministerio en general. No se puede pretender hacer misión de servicio ni en la liturgia, ministerio de alabanza, ni en la consejería, ni en la enseñanza, ni en ningún ministerio si no se está potenciado por el Espíritu de Dios. También debemos concluir que el Espíritu es la fuerza que capacita al creyente para anunciar a Jesucristo. ¿Por qué? Por el Espíritu se puede persuadir, por el Espíritu se puede organizar bien las ideas y dar un testimonio adecuado para convencer a las demás personas. El Espíritu es la fuerza de los débiles, porque espíritu está asociado con fuerza, con el poder. Está asociado también con la misericordia, con la compasión, con la manera de cómo Dios actúa, cómo Dios obra. Y el Espíritu se hace presente, eh, pone en pie a los débiles, a los frágiles, y reciben entonces la dirección, nueva fuerza para completar la encomienda que tienen, tanto la de fe, la de creer, como la de un servicio, la de un ministerio. Y el Espíritu de Dios está asociado con frutos, con el fruto de vida, con el fruto de una semilla que trasciende y que va más allá de la realidad cotidiana. Gálatas 5, del 19 al 22, describe cuál es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas, pues no hay ley. Y es el Espíritu quien produce este resultado, quien hace que la personalidad del creyente se caracterice por estas expresiones: el amor, el gozo, la paz, la tolerancia, la bondad, en fin. Y también debemos decir que el espíritu no siempre se acomoda a lo ordinario o no siempre se acomoda a las expectativas de cierto orden. Más bien, el espíritu muchas veces se asocia con lo diferente, con lo que hace cambiar las cosas. Porque donde está el espíritu del Señor hay una libertad que es desprenderse de limitaciones, desprenderse de restricciones o desprenderse de legalismos. El Espíritu de Dios va más allá porque rompe el orden dado y trastoca, cambia, modifica el entorno y modifica también la actitud, el corazón de las personas. Y finalmente, digamos que el Espíritu nos enseña a orar, porque no siempre sabemos qué orar, cómo orar, cuánto tiempo orar, cuántas veces o a quién. Pero el Espíritu nos enseña a orar, porque el Espíritu dirige la mente, dirige el corazón. El Espíritu llena de convicción al creyente para que busque con sumisión la voluntad de Dios.
Los creyentes, cuando son llamados, son santificados y justificados. Y todo es obra del mismo Espíritu. Ser llamados, ser santificados y ser justificados. O en realidad, el orden debería ser distinto. Ser llamados, justificados y santificados. Todo sería obra del mismo Espíritu. No hay algo en lo que el criterio humano se pueda enorgullecer, sino que es el Espíritu de Dios quien hace posible la realidad de la nueva persona. Por el Espíritu somos ensamblados en la comunidad, somos introducidos en el signo visible del reino de Dios, que es la comunidad de fe. El Espíritu no está, sino conduce a la comunidad y no construye la comunidad. Por esto el Espíritu es la vida de la comunidad. A mí me parece contradictorio que alguien en algún momento diga, ya entendí lo que es el Espíritu, ya no quiero estar más con todos ustedes, ya entendí lo que es el Espíritu y yo sé que puedo vivir afuera de, ¿verdad? Puedo vivir sin esto, sin aquello. Y el Espíritu, pues no está, sino conduce a la comunidad. Escindir, romper la integridad de la comunidad no es obra del Espíritu, suele ser obra de la carne. El Espíritu nos conduce a la verdad y a la libertad, dice Juan. Nos conduce a Jesucristo mismo, nos conduce a em, reconocer exactamente quién es Dios, quién es Jesús, y nos conduce a adoptarle como soberano en nuestras vidas. Los miembros de la comunidad reciben la unción del Espíritu Santo. Y unción es el acto que transmitía el poder, porque el Espíritu convence a las personas. El Espíritu, perdón, em, la comunidad convence a los hombres la fuerza del Espíritu que vive en ella, porque es el Espíritu de Dios quien alienta la vida de la comunidad y por esa fuerza hay una persuasión. Tres aspectos más que son planteamientos generales que explica el Nuevo Testamento. El único criterio que diferencia al Espíritu Santo de cualquier otro entusiasmo consiste en confesar Jesucristo es Señor. Alguien que tiene mucho entusiasmo, que tiene alegrías, que tiene esperanza, pero la diferencia es que quien tiene el Espíritu Santo confiesa que Jesucristo es Señor sobre todas las cosas. La Biblia también enseña que el Espíritu viene sobre la tierra, viene sobre la creación, el mundo de arriba, hay que buscarlo en Cristo Jesús. La realidad celestial hay que buscarla en la encarnación de Cristo Jesús, porque lo que nos permite conocer cómo es Dios, cómo obra Dios, cuáles son las intenciones de Dios con el ser humano. Y para Juan, solo hay propiamente un don del Espíritu, que es llegar a la fe en Jesús. Ese es el don esencial del Espíritu. Y se afirma que el Espíritu guía a la verdad y esa verdad es Jesús. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Estas son unas declaraciones teológicas que es muy importante tenerlas en el entendimiento claro. Y veamos algunas de estas definiciones, algunos de estos criterios para comprender qué es en realidad el espíritu. El hombre antiguo concebía el espíritu y la acción invisible de Dios como algo aprehensible, a la vez que
algo aprehensible a la vez que inaprensible, invisible y sin embargo una realidad imponente, real, así como el aire cuando está cargado de energía. Si han visto las imágenes de los tornados, me parece que en Sudamérica hay pocos tornados, pero cuando uno mira las escenas en cierta región de Estados Unidos, en lo que son unas grandes planicies, el área de Arkansas, de Illinois, de Michigan y de otros estados de la Unión Americana, uno mira cómo es que son zonas en las cuales se encuentran corrientes de aire frío con corrientes de aire caliente y eso genera un remolino, genera un torbellino que se puede alargar dependiendo de la fuerza de los vientos, puede estirarse y llegar a varios kilómetros, puede atraer nubes, puede hacer que se descargue agua, pero también que se descargue mucha energía eléctrica. En este choque de vientos, se hace como una sobrecarga de energía eléctrica y vienen después las descargas de los rayos, que son una enorme energía. Así el Espíritu de Dios, el ambiente donde está el Espíritu de Dios es energía, así como el viento y la tempestad. Es tan vital el Espíritu de Dios, tan vital como esa energía, tan vital como el aire que se respira, es, por un lado, aprehensible porque resulta como cercano, como accesible, y resulta que también está lejos, es distante, es imposible de que uno le controle. Al comienzo del relato de la creación, espíritu es ese rugido o viento impetuoso de Dios que se mueve sobre las aguas. Espíritu, en un sentido bíblico, es en oposición a carne o a lo efímero y pasajero de la realidad creada. Es la fuerza o poder que procede de Dios. Es una manera de entenderlo. Es energía activa, no almacenada, activa. Cuando está en una persona, mueve la conciencia, mueve el corazón, mueve la voluntad, mueve el cuerpo, porque es un poder que levanta, que alienta, que hace perseverar. Es también la fuerza y el poder divinos que crean o destruyen, que dan vida o juzgan en la creación y en la historia, tanto en Israel como luego en la iglesia. Así como el poder eléctrico de una tormenta es algo como neutro, porque no es que alguna persona le pueda controlar, el poder del espíritu, así como eh, interviene para dar vida, para traer cambios positivos, para traer alegría, ese poder divino mueve a conciencia, redarguye, juzga, y entonces lo que trae no es alegría, sino tristeza. Pero esa tristeza tiene que ver con que eres juzgado o tú te juzgas por verte en un espejo. El espíritu, relatan los textos bíblicos, que se apodera de los hombres de una manera violenta
o de una manera suave. Viene y está en el interior de la persona. A veces es una forma muy tranquila y otras veces es una forma que parece que rompe todo. Esta experiencia pone en éxtasis a individuos o a grupos enteros y se manifiesta a veces en fenómenos extraordinarios. No siempre, no es obligado, pero ocurre que el espíritu se muestra en fenómenos extraordinarios, como actos enormes sobre la naturaleza, cambiar dirección de un río, cambiar el evento de un acontecimiento, cuando alguien ya parecía muerto, pero es revivido, cambiar las expectativas por la influencia del espíritu. A veces hace acciones silenciosas y otra vez son fenómenos extraordinarios, milagros, actos visibles sobre la naturaleza y más. Y esto se hace presente en los grandes hombres y mujeres, no solo en hombres y mujeres, y también lo tenemos eh, en personalidades que cumplen una función, como los jueces de Israel. También está en los guerreros e incluso en los cantores, en los reyes, profetas y profetisas. ¿Qué quiere decir Espíritu Santo? Este espíritu no es, como se puede deducir del término, espíritu del hombre, sino que es el espíritu de Dios. Por eso el adjetivo o la adjetivación del nombre espíritu como Espíritu Santo o Espíritu de Dios. No es lo mismo que el espíritu del hombre. El espíritu del hombre se asocia con su entendimiento, con su empuje, con sus valores, con su forma de ver la vida. Y ese espíritu en el ser humano, en la persona, pues puede ser encausado para lograr algo o simplemente puede ser el modo por el cual el creyente organiza su vida religiosa. Pero el Espíritu Santo es algo distinto, es algo ajeno a nosotros, es externo a nosotros, viene de Dios y se distingue del espíritu profano. El Espíritu Santo no es lo mismo que el espíritu de la época y no es lo mismo que una visión de futuro, no es lo mismo, es mucho más que eso. En el Nuevo Testamento no es un fluido mágico similar a una sustancia, algo misterioso y sobrenatural de carácter dinámico. Tampoco es un ser mágico de tipo animista. ¿Qué es? El espíritu es más bien el propio Dios en cuanto próximo a los hombres y al mundo, como poder y fuerza que aprehende sin dejarse aprender, regala sin dejarse dominar, vivifica, pero también juzga. El Espíritu Santo no es pues un tercero, una realidad entre Dios y hombre, sino la proximidad personal de Dios a los hombres. Es Dios que se hace cercano, que se hace activo en el corazón del creyente y lo hace en la realidad del Espíritu. Así que el Espíritu es Dios mismo en cuanto próximo a los hombres y al mundo como poder y fuerza. ¿Qué significa creer en el Espíritu? Creer en el Espíritu significa aceptar con sencillez y confianza que en la fe
Dios puede hacerse presente en mi interior, que en cuanto fuerza y poder de gracia, puede conquistar mi interior, mi corazón, mi propio yo. El espíritu está asociado con el poder, pero no es un poder que yo use si tengo el espíritu de Dios para beneficiarme a mí mismo, ya sea para si soy una persona que tiene adversarios y recurro al espíritu para vengarme de los adversarios, o ya sea que eh, yo tenga el espíritu y quiera yo usarlo como un instrumento de poder para hacer milagros como sanaciones o milagros extraordinarios, localización de personas o este, mente sanación de una enfermedad. Pero el espíritu no tiene eso como un final positivo directo, porque el espíritu lo que hace primero es conquistar mi interior, mi corazón y mi propio yo. Si alguien no tiene un dominio en estas áreas, es entonces probable que el Espíritu de Dios no se manifieste plenamente en él o en ella. Esta fe permite afirmar confiadamente que el Espíritu de Dios no es un espíritu esclavizante. ¿Por qué? Porque no nos oprime, no nos lleva para maltratarnos. El Espíritu de Cristo eh, es el Espíritu del Señor viviente y determinante para la comunidad eclesial y para cada cristiano. Es algo que dignifica, es una realidad que nos eleva sobre nuestra condición porque nos lleva a un nivel de dignificación y de equipamiento que sirve al Señor. Y partiendo de este criterio, puedo yo examinar y discernir los espíritus. ¿Ok? Puedo yo analizar y revisar qué es lo que mueve personas, instituciones, qué es el espíritu que está atrás de ciertos actos. Podemos decir en una manera tajante que ninguna jerarquía, ninguna teología y ningún movimiento entusiasta que pretende apelar al Espíritu Santo prescindiendo de Jesús, de su palabra, comportamiento y destino, puede aducir en su favor el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios tiene como preferencia, tiene como intención inicial elevar la vida del hombre, elevar la vida del creyente, pero puede encontrarse con que es otorgado el Espíritu de Dios para que alguien eh, revise la condición en las circunstancias de lo que hay en su entorno. Este párrafo dice ninguna jerarquía y es una alusión al catolicismo, porque en el catolicismo para ellos es muy importante la jerarquía que tiene una persona. Y se enseña en el catolicismo que los, eh, el Espíritu Santo solo lo tienen los sacerdotes, que las personas que son laicas no hay la confianza de que realmente hayan entregado su vida a Cristo. Y dice otro de los contenidos de esta declaración que tampoco ninguna teología enfocando sobre los luteranos o sobre los calvinistas, ninguna teología y ningún movimiento entusiasta que apele al espíritu puede prescindir de la palabra del espíritu, porque no estaría representando un comportamiento digno
a favor de Cristo Jesús. Es más bien entonces la realidad que nos manifiesta, nos muestra al Señor. Ninguna teología eh, en la crítica a los luteranos dice que lo importante es la teología bíblica porque ahí se muestra el Espíritu de Dios. Y los movimientos entusiastas o carismáticos porque dice que a través del culto, la liturgia, a través de los milagros, es donde se manifiesta el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es creer en el Espíritu de Dios? Creer en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios y de Cristo Jesús, significa saber que el Espíritu Santo nunca es, y esto ha de tenerse hoy muy en cuenta a la vista de múltiples movimientos neumáticos y neocarismáticos, una posibilidad de hombre, sino siempre será fuerza, poder y don de Dios. No es una realidad que eh, que nosotros podamos controlar. No es una realidad que nosotros podamos determinar, porque más bien pertenece a Dios mismo. Es ajeno a nosotros, pero se hace cercano, porque esa es la pretensión del Padre. ¿Qué es el Espíritu? No es el espíritu profano del hombre, no es el espíritu de la época, ni de la iglesia, ni del ministerio o del entusiasmo. Es siempre Espíritu Santo de Dios. Sopla donde quiere y cuando quiere, y no se deja instrumentalizar para justificar una autoridad absoluta de los que enseñan y del gobierno de la iglesia. Una teología dogmática carente de fundamento y un fanatismo piadoso o una falsa seguridad de la fe. El espíritu tiene una libertad, porque este es el hecho de pertenecer a Dios mismo. El espíritu sopla donde quiere y cuando quiere, pero no se deja atrapar. Puedes recurrir a él, pero no se deja atrapar y no puedes tenerlo en una caja fuerte, en una caja simple de madera. No puedes tener ahí el Espíritu de Dios, porque el Espíritu lleva a la acción, al remordimiento, a la decisión de fe. Nadie, administrador o profesor, pastor o laico, posee el Espíritu, pero todos podemos pedirlo una y otra vez. Nadie lo posee para darlo o venderlo, nadie lo posee para compartirlo con otros. Lo que hay es entonces una realidad que necesita ser revisada. Recibir el Espíritu Santo no significa pues ser objeto de un acontecimiento mágico, sino abrirse interiormente al mensaje y por tanto a Dios y a su Cristo crucificado y resucitado, permitiendo así que el Espíritu de Dios y de Cristo Jesús se adueñe de nosotros. Este es la manera de obrar, es la manera de actuar. No es algo mágico, no es algo que yo tome un puño y lo aviente en una casa y entonces esa casa ya está revestida, llena del Espíritu de Dios. No es algo mágico. Yo lo puedo traer en la bolsa de mi cartera, de mi pantalón. No es algo mágico que se mira como, como es totalmente la persona que está más allá de la realidad del espíritu. Pero el espíritu es la presencia del Cristo crucificado y resucitado para que solo el Espíritu de Dios y de Cristo se adueñe de nosotros. Creer en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios y de Cristo Jesús, significa creer en el Espíritu de la libertad. Porque, así como Pablo lo dice, donde hay el Espíritu del Señor hay libertad. Libertad de la condenación, libertad de la culpa, libertad de la muerte, libertad tanto en la iglesia y en el mundo,
libertad para obrar, para amar, para vivir, porque esta es la pretensión del Señor. Y pese a todos los obstáculos y coacciones existentes en la iglesia y en la sociedad, todas las deficiencias y todos los fracasos, sabemos también que en esta libertad del espíritu podemos encontrar siempre valor, apoyo, fuerza y consuelo, como lo encontraron innumerables desconocidos en las decisiones, ya sea grandes y pequeñas, en medio de peligros, de anhelos y de esperanzas. Es el Espíritu de Dios quien nos ayuda a superar los fracasos, quien nos hace experimentar la libertad y nos muestra la benevolencia para darle cara al momento que estamos viviendo. El espíritu de la libertad es el espíritu del futuro que me orienta a mí y orienta a todos los hombres hacia adelante, no a un más allá consolador, sino a un presente comprometido en el mundo de cada día. ¿Ok? El Espíritu de Dios mueve al creyente para realizar un compromiso, para realizar un llamado. Y para nosotros es la consolación final, teniendo la certeza de que la consolación es algo relativo, es algo mínimo. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de la libertad de futuro, porque el Espíritu me orienta a mí y orienta a otras personas hacia mirar hacia adelante, y en esa visión que hay por delante es la presencia del Consolador. Somos llamados para un presente como prometido en el mundo de cada día, hasta que llegue la consolación final de la que ya tenemos en el Espíritu de su gracia. El lenguaje bíblico habla de Padre, Hijo y Espíritu, y cualquier intento de definirlo resulta insuficiente. Lo que importa, en esencia, es establecer correctamente la relación entre Dios, Hijo y el Espíritu. Estas controversias fueron las que prevalecieron desde finales del siglo primero hasta el siglo tercero, cuando se eh, pasa al dominio de Constantino. Pero antes de eso había una controversia acerca de definir cuál es la relación real entre Dios, entre el Hijo y el Espíritu. Eh, un planteamiento siempre estuvo manteniéndose este, para tratar de hacer congruente lo que significa la divinidad, porque tenemos nosotros en la divinidad al Hijo, a la Palabra y a Cristo. Y pues todo esto habla acerca de la condición limitada que vivimos los seres humanos. Los intentos de interpretación basados en categorías helenísticas, que es el dogma de la Trinidad, y las consiguientes formulaciones dogmáticas de dicha relación ya no nos sirven en la actualidad, porque no dicen lo mismo que dijeron cuando se estaba en la controversia de saber cuál es el papel del Padre, el del Hijo y el del Espíritu. Eh, pero creo que sin necesidad de repasar todo, pueden mirar lo que es este planteamiento de que en la divinidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu, y cómo es la relación entre ambos o entre los tres. Como todas las fórmulas están condicionadas por la época y no coinciden sin más en el acerto bíblico fundamental, lo cual no basta para rechazarlas de manera irreflexiva, pero tampoco hay que repetirlas acríticamente, hay que hacer, lo que hay que hacer es interpretarlas matizadamente para nuestro tiempo a la luz del Nuevo Testamento.
Es así, Dios se ha revelado por medio del Hijo en el Espíritu. Yo creo que esto lo cuenta de una forma muy precisa la Escritura. Dios se reveló por el Hijo, ¿verdad? Dios fue revelado más bien por el Hijo y esto ocurrió por el poder del Espíritu. Es importante interpretar la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como acontecimientos de revelación y unidad de revelación. Y aquí lo decisivo es no poner en tela de juicio la unidad o unicidad de Dios. Unicidad quiere decir el uno y la unidad pues tiene que ver con la integración con el Hijo y el Espíritu. No se debe eliminar estos elementos, ni eliminar la diversidad de las funciones, el Padre, el Hijo y el Espíritu, ni invertir la sucesión, ni sobre todo perder de vista en ningún momento la humanidad de Jesús, porque eso es lo que verdaderamente nos redime. El verdadero hombre, Jesús de Nazaret, es revelación real del único Dios verdadero. La pregunta era obvia: ¿cómo se hace el presente para nosotros? La respuesta es no de forma físico-material, pero tampoco de manera irreal, sino en el espíritu, en el modo de existir del espíritu como realidad espiritual. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del espíritu, no estamos hablando de algo material, estamos hablando de una realidad subjetiva asociada con el poder inmaterial, con la influencia para persuasión, para convencimiento, pero también para transformación. El espíritu es la presencia de Dios y Cristo exaltado a la derecha en la comunidad de fe y en cada creyente. En este sentido, es Dios mismo quien se revela por Cristo Jesús en el Espíritu. El Señor Jesús, después de ascender al cielo, se sentó a la derecha del Padre y en las visiones que tienen tanto Esteban como Juan el teólogo en el libro del Apocalipsis, miran al Padre sentado en el trono y el Hijo sentado a su diestra. Pero el Hijo ya no está en esa condición. Entonces, el Hijo debe atender a la comunidad de fe y a la realidad de cada creyente. ¿Sí? Este, el Espíritu de Dios está presente en el creyente como la presencia de Dios y de Cristo. En este sentido, es Dios mismo quien se revela por Cristo Jesús en el Espíritu. Es Dios quien se hace visible en el Espíritu. Bueno, y esta es la parte final de la presentación, es la clase de hoy. Si Noé tuviese alguna pregunta, que es la estudiante que está conectada, abordaríamos la pregunta. Este, ¿Habría alguna pregunta? ¿Qué significa neocarismático? Ok, el término neocarismático quiere decir, primero, carismático es lo que se refiere al don del Espíritu, porque don en griego es carisma o charisma. Entonces, los creyentes que hacen énfasis en los dones del Espíritu se les llama carismáticos, porque hacen énfasis en los dones, en los carismas. Y los grupos a los que se les conoce como neocarismáticos son varios grupos que eh, hacían énfasis en el Espíritu de Dios, pero ya no en lo que fueron los primeros grupos carismáticos, porque los primeros grupos carismáticos hacían énfasis en el don de lenguas y la sanidad.
de las personas. Y los neocarismáticos hacían énfasis en manifestaciones eh, como, llamativas, en manifestaciones, por ejemplo, de echar fuera demonios, de este, mugir como búfalos, vomitarse durante el culto, en ser capaces de eh, am, sus énfasis llamativos de cosas extrañas, como semejante a tener poder de adivinar ah, lo que son las personas o lo que hacen las personas. ¿Ok? Entonces, movimientos carismáticos clásicos enfatizaban los dones del Espíritu para hablar en lenguas y sanar de enfermedades visibles, concretas. Los movimientos neocarismáticos se metían mucho más en el ambiente subjetivo y hablaban de exorcismos y hablaban de poderes para transformar el carácter de la persona o para que decir que le aparecían curaciones de oro en las muelas de los creyentes o para hacer llover pepitas de oro durante el culto. Entonces, los énfasis neocarismáticos ya no eran cuestiones visibles de liturgia o enriquecimiento en la vida de la liturgia, sino más bien como cosas raras, lo que serían cosas espectaculares, ¿sí? Y buscaban eso, ¿verdad? Y por eso sus énfasis de ungir ciudades. Algunas iglesias neocarismáticas alquilaban una avioneta y llevaban aceite e iban repartiendo aceite sobre la ciudad, o esta idea de decretar, decreto que eres sano, decreto que ya está resuelto tu problema. Esos son los énfasis en los movimientos neocarismáticos. ¿Ok? Neos porque son nuevos, más recientes, ¿verdad? También se habla para compararlos como la primera ola y la segunda ola de los movimientos carismáticos. La primera ola, hablar en lenguas y sanidades. La segunda ola o la tercera ola, hay quien dice que es la tercera ola, ¿verdad? Todos estos dones espectaculares que promueven ciertas iglesias. O sea, si me expliqué, Noelia. Sí, sí, muchas gracias, ¿Ok? profesor. Muy bien. Bueno, pues hemos concluido la clase. Terminamos aquí la presentación. Primeramente, Dios, nos vemos en la siguiente sesión y por lo pronto, pues deseo que el Señor prospere sus vidas, el Señor les llene de vitalidad, de entusiasmo y muchas ganas de vivir, porque esto está asociado con el Espíritu de Dios. Un abrazo, el Señor sea con ustedes y paz.